¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura. Hoy tenemos un episodio fabuloso, precioso. Hoy, si yo tuviera que ponerle título a este episodio, lo llamaría El Profeta y yo. Y vamos a platicar con un varón de Dios. Se llama Darío Méndez. Él es argentino y hemos pasado una semana preciosa compartiendo, ha compartido en la iglesia. Dios lo usa de una manera linda. Así es que, Darío, bienvenido a Sola Escritura, bienvenido a esta comunidad de Ciudad en lo Alto. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal, pastor? Un gusto compartir con ustedes en este podcast también. La verdad que muy bien, Dios ha sido bueno en este tiempo. Dios no tan solamente me trajo para impartir, sino que para recibir también. Pero creo que eso es importante, ¿no? No tan Sí. solamente dar, sino que recibir. Así que muy contento, la verdad que muy feliz por todo lo que Dios hizo este tiempo hermoso. Qué bueno. Quiero decirte que la gente de Ciudad en lo Alto se fija en todo y siento que te tienen un cariño especial. El hecho de que conocieron a tu esposa, Así es. a Bella Guadalupe, y a la preciosa Saraí, que es esa preciosa nena. Y bueno, la gente feliz de haberte tenido acá. Sí puedo decirte que dejas las puertas abiertas de par en par. Qué bueno. Creo no solamente a un nivel de ministerio, pero a un nivel de familia. A nosotros nos gusta decir eso, porque somos una iglesia en donde los valores son unidad, amor, lealtad, respeto y todo lo que hace que una congregación realmente permanezca. No solo por la palabra que se predica desde el púlpito y se enseña, sino por esos lazos, por esas conexiones personales, que es lo que realmente produce esa palabra en nosotros. Así es que lo tienes ya Muchas entre gracias. nosotros. Muchas gracias. Sí, se Amén. nota. Las relaciones de pactos para el futuro son importantes, así que Amén. no solamente por eso le digo que vine a dar, sino que recibí mucho con cada servidor, con cada persona que nos ha atendido. La verdad que muy feliz por este tiempo, Qué muy bueno. feliz. Quiero leer un pasaje de Primera Corintios capítulo 14 y de ahí hablar del tema de profetas, la palabra profética, los tiempos proféticos que Ok, se avecinan, del don tuyo, de lo que Dios hace contigo. Leo entonces en Primera Corintios capítulo 14 y versos 1 en adelante, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Yo aconsejo a todos que cuando estudian su palabra siempre subrayen aquellos pasajes en donde se nos da instrucción y más aquellos en donde se nos da una instrucción que está enfatizada. Aquí dice que procuremos los dones. Los dones hay que procurarlos. Hay personas que dicen, no, a mí no me dieron dones. Procúralos, porque papá siempre tiene para dar y al hijo que más pide, le da más, así es. ¿verdad? Entonces, si tú quieres que Dios te bendiga, pídeselo y das, y Él te lo va a dar. Entonces dice, procúralo, pídelo, ruégale, explícale a Dios por qué lo quieres, para qué, para la gloria de quién, para beneficio de quién. Pero dice entonces, procurad los dones espirituales, que son muchos, pero sobre todo, y cuando yo oigo el sobre todo, está hablando de sobre todo. Tienes el todo aquí y sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todo eso es bueno y todo eso la iglesia lo necesita. Necesita la edificación, necesita la exhortación, que la exhortación es dar ánimo, levantar al caído, eso es exhortarlo y consolar. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y yo soy la iglesia y tú eres la iglesia. Verso 5.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hasta ahí estoy leyendo 1 Corintios 14, del verso 1 al 4. Darío, hace poco escuché de una persona que amo mucho, Ujú, que valoro, que aprecio, que le debo casi la vida, pero que no comparte la enseñanza escritural acerca de los ministerios proféticos para el día de hoy, ujú, a pesar de que está claramente establecido en el Nuevo Testamento. Desde luego, el Antiguo Testamento, este tipo de doctrina o de postura teológica reconoce al profeta del Antiguo Testamento. ujú, Y como ya pasó, lo aceptan. Pero lo que no aceptan es que hayan profetas hoy, que haya alguien a quien Dios le habla, que ha desarrollado por el don y por su búsqueda, ha desarrollado el oído espiritual, llamémoslo así, para discernir esto es Dios hablando, esto es lo que Dios me dice, pero más allá, ha desarrollado la fe y el ejercicio para decir lo que Dios le está diciendo. Entonces se vuelve un canal. ujú. Dime, en el caso tuyo, en la iglesia donde tú te formaste o te formaron, no hubo ese tipo de obstáculos. Naciste y creciste ya dentro de un ambiente en donde el mover profético era la norma. Lo curioso, fíjese, pastor, que no. Yo hasta los 17 años y medio de mi vida fui católico. Oh, De hecho, en Argentina hay algo que se llama peregrinación a Luján, donde un grupo de laicos, de católicos, caminan hasta la Virgen por promesa, y yo estaba metido en todo eso. Crecí en una familia católica, mi familia ninguno fue cristiano, pero por un hecho de mi vida, casi a los 18 años, tuve un accidente donde estaba por perder una pierna, y por personas que me llevaron a la iglesia, es ahí donde por primera vez escuché de una profundidad del Espíritu Santo, de Jesús, de Dios. Es ahí donde me sano y ahí donde me convierto. Sí, donde comencé a congregar en esa iglesia, era una iglesia que creía en los 5 ministerios, y yo creo que fue fácil porque había visto todo lo que tenía que ver en la parte secular. Entonces lo que Dios hizo en mi vida fue tan grande que no dudé ni titubeé un instante en lo que Dios hizo en mi vida. A lo largo de los años y del ministerio yo entendí algo. eh, Hay veces, en Argentina tenemos un dicho, que no se habla de política, de teología y de fútbol, porque cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver. Pero yo entendí algo. Hace muchos años atrás, un pastor, un maestro de la palabra que conocía, llamado Emiliano Rodríguez, explicó algo muy interesante. Génesis 1:3 habla de que Dios hizo la luz, pero no tiene que ver con la lumbrera, sino que tiene que ver con la etimología de la palabra, que significa la revelación del Mesías que se va a fundar sobre la tierra. mm, O sea, antes de que de todo sea fundado, o sea, dentro del plan de Dios ya estaba Jesús. Y yo entiendo que los 5 ministerios en este tiempo no tiene que ver con un don personal. De hecho, la Biblia hace mención sobre los dones del Espíritu Santo, pero en Efesios 8 dice que Jesús lleva cautiva la cautividad y reparte dones a los hombres. ujú, Yo entiendo que antes de la fundación de todas las cosas, o sea, Jesús ya era. Y ujú, que el Antiguo Testamento es la imagen profética de la perfecta obra de Cristo en la cruz. ujú, Am, Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, de hecho ahí fue la imagen profética de lo que el hombre hacía por el hijo. Entonces Dios, creo que probó el corazón del hombre para ver hasta qué punto de entrega estaba dispuesto a tener el hombre. Entonces es la imagen profética de lo que Jesús iba a hacer con nosotros, ¿verdad? De hecho, donde Isaac iba a ser sacrificado es la piedra angular donde se construye el templo de Salomón. Y la piedra angular de la construcción de la iglesia es Cristo Jesús. amén. De hecho, decía, la profecía está para edificar.
y no hay una edificación si no hay una piedra angular. Ujú. Entonces, Cristo como piedra angular de la iglesia, sobre él son edificados los ministerios. Sí. Y que los 5 ministerios tienen que ver con los dones de Jesús. Ujú. Y Jesús llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Amén. Jesús como apóstol, porque apóstol se desprende del griego apostello, que significa el enviado. Enviado. Él fue el enviado por Dios a reconectar ese diseño original, el cual Dios siempre quiso activar a sus hijos. Jesús fue profeta, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Un árbol no da fruto para sí mismo, sino que un fruto es para que el pueblo o la gente pueda compartir. Podemos ver cómo la samaritana lo reconoce como profeta, después de Jesús exponer su corazón. Jesús fue el evangelista porque alimentó a 5.000 sin contar mujeres y niños. Él fue el buen pastor porque estuvo dispuesta a dejar las 99 para ir a buscar la perdida, y por sobre todas las cosas fue un maestro. Porque antes de manifestar algo en el reino, él siempre enseñaba misterios del reino con parábolas sencillas diarias. Y yo entiendo, de hecho, desde el libro, desde que Moisés comienza a escribir hasta el libro de Malaquías, hay 486 profecías que anunciaban a Jesús. Ujú. O sea que Jesús es el Espíritu. En Apocalipsis se lo menciona como el testimonio de la profecía. Él es la persona de la profecía. Amén. Entonces, la Biblia también dice que Jesús está siendo retenido en los cielos por el proceso de restauración de todas las cosas. O sea que el proceso de restauración de todas las cosas tiene que ver con los 5 ministerios de Jesús en la tierra. Aquí en la tierra. Siguen existiendo los apóstoles, siguen existiendo los 5 ministerios, porque Jesús sigue existiendo en nosotros. Claro. Estas enseñanzas que oíste, Ujú, por ejemplo, de este maestro que acabas de mencionar, ujú. te ayuda a ti en la iglesia donde estás congregándote a partir de tu conversión, y eso te abre el camino para entender que esto era para hoy y que era algo normal para una iglesia en donde el Espíritu Santo tiene esa libertad y es activo y es primordial, tiene el primado. Es imposible que donde el Espíritu de Dios esté no haya palabra, porque el Espíritu Santo habla, Ujú. ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os enseñará todas las cosas. Eso tiene que ver con la palabra. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo Ujú. va a escuchar la voz de Dios, porque para eso está el Espíritu ahí. El problema es no entender o no discernir que esto que estoy presintiendo, que estoy sintiendo, que estoy discerniendo, Ujú. esta voz que está ahí me dice, no, no hagas eso, o Exactamente. ve y haz esto otro. No es que me estoy volviendo loco, no es que soy yo ahí con mis locuras. ¿Qué tal que es Dios el que te está hablando? Y entonces la iglesia, de alguna manera, cuando hablo de la iglesia, hablo las congregaciones, los Ujú. miles y millones de creyentes que tienen al Espíritu Santo, pero no han aprendido, no han sido enseñados a reconocer la voz de Dios. Y Exactamente. si no reconocen que ese es Dios hablando, mucho menos van a decir, así dice el Señor. Exactamente. Entonces yo bendigo y le doy gracias a Dios por los ministerios en donde los que se convierten a Cristo desde un principio experimentan lo sobrenatural. Exactamente. Y entonces entiendo y tengo personas, como te dije, que amo, Ujú. que las considero de gran valor y que inclusive han sido usadas en su momento para bendecir mi vida. Ujú. Sin embargo, creen en una doctrina totalmente errada que se llama la cesación. Ujú. Ellos creen que cuando se completa el canon de la Biblia, cuando los 66 libros de la Biblia se juntan, se reúnen y son aprobados por aquellos antiguos maestros y padres y líderes de la iglesia del tercer siglo, ellos deciden que como ya se reunieron esos 66 libros, comienzan con Génesis y terminan con Apocalipsis, ya no hay necesidad para una revelación Ujú. fresca, ya no hay necesidad para una palabra canónica. Y está bien las opiniones que tengan, Ujú. el problema es que no tienen base bíblica. Exactamente. Hay un solo pasaje en 1 Corintios 13 en donde dice cesarán las lenguas.
y cesarán las profecías cuando venga lo perfecto. Ujú, Entonces vienen estos maestros y toman ese pasaje y lo tuercen y lo retuercen y ujú, lo doblan y lo acomodan para decir en un dogma absoluto, eh, radical en esa, quiero llamarlo, no quiero ofender, entonces estoy buscando la palabra correcta, en esa persistencia de no querer apartarse de lo que dijo alguien en siglos pasados. Y hace unos momentos hablábamos de las 5 solas, ujú, entre ellas la ujú, sola escritura. Y decíamos que cuando se hizo la reforma y Dios guió a los reformadores para salir de las herejías de la religión que hasta ese tiempo los tenía a todos cautivos. abarcados, oprimidos, limitados, una de las herejías que se enseñaban en aquel tiempo era que la escritura sí viene de Dios, pero Ujú, se necesita el magisterio de la iglesia, se necesita qué dicen los prelados, qué dicen los concilios, ujú, qué dicen los papas, para poder determinar cómo interpretar lo que dice la Biblia. Y básicamente la premisa era, tú no vas a entender, si yo no te lo explico, tú no lo vas a entender. ujú, Por lo tanto, no es lo que tú piensas que dice, es lo que yo te voy a decir que dice, lo que vas a creer. Pero viene el gran reformador Martín Lutero y otros guiados por el Espíritu de Dios y dijeron, no, 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 es que no, no puede ser. Y deciden confrontar a la religión del momento y decir, no, la escritura debe ser la única base de nuestra fe, de nuestra doctrina, de lo que enseñamos, de lo que creemos. Y si no me lo demuestran por medio de las escrituras, no me voy a retractar. Cuando a Martín Lutero lo amenazan, si ujú, no te retractas, te vamos a cortar la cabeza. ujú, En una de las famosas expresiones de Martín Lutero dijo, quisiera tener 1000 cabezas para que no me corten una, me corten las 1000, porque no puedo ir contra mi conciencia. Mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Les suplico que me demuestren en dónde estoy equivocado y con gusto me retracto. ujú, Pero si no es así, no puedo ir contra la palabra de Dios. Entonces la sola escritura viene a ser la base del movimiento reformador, del movimiento evangélico mundial, del movimiento cristiano. Y entonces todos los cristianos evangélicos reformados dicen creer en las 5 solas. Y ujú, la principal, porque en ella se fundamenta lo demás, es sola escritura. ujú, Sin embargo, los que niegan el mover del Espíritu Santo, los dones y las manifestaciones y los ministerios, entre ellos el apostólico, el profético, aunque sí aceptan evangelístico, pastoral ujú, y magisterio, se van a 1 Corintios en su capítulo 13 y toman fuera de contexto un pasaje ujú, y es lo único que tienen. Pero cuando tú hablas con ellos y debates y les dices, muéstramelo en la escritura, entonces vienen y te citan a Orígenes, ujú, te citan a Juan Calvino ujú, y te citan una interminable lista de hombres que enseñaron a su manera, que tienen cierta reputación de ser grandes teólogos, grandes hombres de Dios, pero entonces están negando la primera de las 5 solas, que ujú, es sola escritura. Y yo lo digo de esta manera, no me cites a Calvino, no me cites a Orígenes, no me cites a ninguno, hazme un favor, demuéstramelo con las escrituras. ujú, Y no hay manera, porque no hay un solo pasaje en la Biblia en donde diga que hasta que la etapa de la iglesia antes de su arrebatamiento, mientras exista la iglesia en la tierra y mientras el Espíritu Santo exista en la iglesia, todos los ministerios y todos los dones y todas las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia van a estar vigentes. vigente y Y en activo. ello
el don y el ministerio profético. Entonces, mis amados, sigan amando, sigan respetando. Como en el caso mío, yo sigo siendo amigo de aquellos que difieren, pero me da pena porque se están perdiendo algo muy grande. Y en algunos casos, Darío, algunos de ellos llegan hasta el punto de atribuirle al enemigo algo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo. Exactamente. Y ahí rayan en la blasfemia. Exacto. Y ahí sí hay peligro. Hay algo que dijiste recién, pastor, que hablaste de la religión. Y bueno, la Biblia dice que María y José iban de costumbre a la sinagoga y que habían perdido a Jesús. Tremendo. Y eso golpea mi corazón porque hay gente que va a la iglesia de costumbre y no se dieron cuenta que hace rato perdieron a Jesús. Sí, Entonces, sí. cuando vemos la iglesia como una costumbre, cuando vemos la iglesia como una religión, es ahí cuando perdemos la manifestación de la Escritura, que es viva y eficaz. Yo creo que tanto la profecía como todos los dones que pertenecen a Jesús, que pertenecen a Dios, tiene que ver con el hambre de la iglesia, tiene que ver con la manifestación sobrenatural de Dios conforme a la demanda que haya. Entonces, cuando entendemos que Cristo es mucho más allá que una religión, siempre digo lo mismo, la religión la hace el hombre. Dios hay uno solo, porque en la Escritura tampoco dice, voy a buscar primero con todo respeto al mormón, al testigo de Jehová, al católico. Cristo viene a buscar una iglesia. Amén. Y Gigi Ávila, hay una parte que él decía, soy de la iglesia bautista, si es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Soy la iglesia pentecostal, si es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Rompiendo esto de las denominaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, una relación con la persona de Cristo es procurar la profecía, es procurar a Jesús en nosotros para que la revelación de aquello que la iglesia está necesitando se pueda seguir manifestando. Por eso Jesús dice en la Escritura, mayores cosas harás en mi nombre, con todos los desafíos que hay hoy en día. Si bien el don quizás de la evidencia y de la ciencia no es lo importante, pero es el detalle de lo que la Escritura revela. O sea, siempre digo lo mismo, la profeta mayor es la Biblia. Entonces, con la interpretación desde la revelación es donde atrapa los corazones y transforma vidas. Y ese es el mensaje de Cristo, que las vidas sean transformadas, ¿no? Amén. Pero la costumbre y la religión van ejecutando desde años la falta de revelación y de entendimiento conforme a lo que Dios está demandando en este tiempo de nosotros como iglesia, ¿no? Sí, bien lo has dicho. Fíjate que aquí en Estados Unidos, bueno, en todo lugar, pero yo me formé en Guatemala, en donde acepté a Cristo, y fueron mis primeros años. Entonces recuerdo que había cierta enseñanza que buscaba permear a los miembros para que no se vayan a ir a la iglesia de ahí enfrente. Para cuidado visitan la iglesia que está a 3 cuadras, no sea que se pasen para allá. Entonces tendían a enseñarte y a decirte de muchas maneras, cuidado, porque nosotros aquí predicamos la verdad y allá, quién sabe, ¿verdad? Ten cuidado. Lo cual tiene cierta razón, pero el problema es cuando pareciéramos decir solo nosotros tenemos la verdad absoluta. Y entonces ocurre que se hacen alianzas, concilios y denominaciones, y cuando llegan a ser los números en millones de miembros, las cúpulas que dirigen las denominaciones desarrollan una política, desarrollan formas, lineamientos, en donde meros administradores asalariados manejan a las multitudes. Entonces, cuando nosotros, en el caso mío, me encuentro en Estados Unidos en 1985 y comienzo a buscar una iglesia como la que, de donde yo venía, de la misma denominación, del mismo nombre, etcétera, pero no la encuentro. Y yo creo que en cierta manera parte de lo que me ha formado a mí es que no la encontré. Porque si la hubiera encontrado probablemente estuviera quién sabe dónde, por ahí. Pero como no la encontré, comencé a
a visitar una iglesia que había en la esquina de Victory, en Maple, en la ciudad de Burbank. Y me fui a sentar hasta atrás Ujú. y empecé a oír la predicación, a oír la alabanza. Regresé al otro domingo. Ya como al tercer, cuarto domingo sentí en mi espíritu que eran mis hermanos porque predicaban la palabra de Dios y Ujú. cantaban y adoraban a mi Señor y me uní. Tengo entonces más de 40 años Wow. de pertenecer a un movimiento en donde vamos a ver qué se está predicando. Ujú. No tanto me importa el nombre que tienes en la puerta o en el edificio, pero quiero oír qué predicas y que esté basado en la palabra de Dios. Ujú. Y quiero percibir también qué espíritu, a quién se adora, a Ujú. quién se le da primado y cómo adoran y dónde están los frutos y las manifestaciones de esa palabra que están recibiendo. Hay decencia, hay amor, hay lealtad, Ujú. hay vida familiar sana, matrimonios bien fundados, temor de Dios y tantas otras cosas que forman el carácter cristiano. Entonces, ahora pienso que hay un movimiento que va en contra del movimiento de antes, en donde todo lo que importaba era que pertenezcas a la misma denominación. Ujú. Hoy día, gracias a Dios, ya no se juzga tanto a qué denominación perteneces, sino que los maduros más bien evalúan qué es lo que se predica basado en qué y si se le da o no al Espíritu Santo el lugar que tiene. Entonces ahora, a través de la red Semillas, que es la que nosotros hemos fundado y ya son más de 100 iglesias que se han unido a este movimiento, lo que más nos interesa es que tengamos eh, esas afinidades, Ujú. sola escritura, que le damos primado al Espíritu Santo, que entendemos que no podemos en esta época de oscuridad vencer, triunfar y lograr el propósito de Dios, a menos que el amado Espíritu Santo esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Amén. Pero si Él está con nosotros, entonces de verdad vamos a oír su voz porque Él habla. Y fíjate en esto, de que siempre escuché a los predicadores decir, vamos a oír palabra de Dios, Mm. vamos a hablar palabra de Dios. Por definición, el que habla palabra de Dios está diciendo, esta palabra no nació en mi corazón. Mm. Es más, oré a Dios para que Él me dirigiera qué iba a decir este domingo o en esta reunión. Y apenas hace 2 horas sentí la certeza de que esto era lo que Dios quería que hablara. Ujú. Por definición, eso es un mover profético. Ujú. Porque ya no estás hablando lo que al hombre se le ocurre, porque no sabe otra cosa de qué voy a hablar, sino que de verdad siento en mi espíritu, esta es la palabra. Y el resultado de que sea escritural, pero que también venga en la guianza del Espíritu, es una palabra poderosa. Eso es la palabra. Ahora, entonces, todo aquel que siempre dijo, Dios me dio palabra, Está profetizando. está hablando palabra profética. Ujú. Y claro, más allá, según lo dice 1 Corintios 14, más allá también hay un don, Ujú. y más allá de un don, hay un ministerio y una oficina que determina al profeta. Y el libro de los Hechos nos habla de profetas reconocidos ya en tiempos de Pablo, Ujú. ¿verdad? El escritor del libro de los Hechos dice, bajaron de Jerusalén a Antioquía profetas. Ujú. No dijo uno, no dijo cuántos, pero dijo profetas. Y dijo, entre ellos uno que se llamaba Agabo, Ujú. y este profetizó y dijo que venía un hambre, lo cual, dice, se cumplió en tiempos de el emperador, y da el nombre, en este momento no lo recuerdo. Pero ahí está. Más adelante dice también que Felipe, el diácono, tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. Ujú. Entonces, yo quiero y le pido a Dios que el mover profético se manifieste en nuestras iglesias de una manera tal de que sea la norma. Mm. Pablo decía, ¿alguno tiene palabra? Wow. ¿Alguno tiene canto?
cuando os reunís. Ujú. Qué lindo es entonces que en las reuniones reconocemos que a mi hermano Dios le da palabra. Así es. Y qué lindo. Entonces, en el caso tuyo, ya siento, hemos estado desde décadas en Ujú. una conexión con ministerios proféticos, porque yo nací dentro de un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Ujú. Vino a predicar desde Puerto Rico un evangelista al Estadio Nacional Mateo Flores en Guatemala. Habían 50,000 personas abarrotando el estadio. Wow. Y este hombre predicó, pero la palabra que él habló entró como un rayo láser Ujú. a mi pecho, a mi corazón. Yo experimenté el poder de la palabra y eso era lo que a mí me maravillaba. Yo estaba oyéndolo, pero estaba tratando de entender qué me está pasando, porque Wow. oigo a este hombre hablar, pero siento algo acá, siento que me está moviendo todo adentro. Y esa noche le di mi vida a Jesús. Regresé el día martes y el martes vi sanidades portentosas que no me las contaron. Yo vi una mujer que tenía un cáncer de la piel en el rostro y por alguna razón me llamó la atención porque estaba a unos pasos y se secaba con un pañuelo. Después, cuando terminó la reunión, después de haber orado por los enfermos, la vi subir, traía el pañuelo, era ella, subió a la plataforma y ahora tenía acá una costra. Wow. Y ella dijo, llorando, tengo 10 años de sufrir con un cáncer de la piel que me comenzó y me estaba carcomiendo. Y cuando usted dijo, hay alguien con cáncer de piel en el rostro y ahorita el Señor te está sanando, y dijo ella, yo sentí un fuego que me quemaba y cuando me toqué ya no tengo la llaga, tengo una costra y se está comprimiendo. Ahora, imagínate al joven Edwin de recién cumplidos 18 años así. Claro. Al siguiente día regresé y ese día fueron liberaciones. Así, vi al evangelista confrontando demonios, manifestándose en personas y fue impresionante. Entonces siempre he dicho, Edwin, Dios quiso de que desde tu nacimiento vieras lo sobrenatural del mover de Dios para que nadie te convenza de lo contrario. Yo recuerdo que yo caminaba a pie hacia mi casa cuando terminaban las reuniones y yo me sentía, no sentía que venía caminando, yo me sentía que venía En el aire. flotando y nunca se me olvida, por eso siempre le pedí a Dios, Señor, yo quiero servirte y yo quiero pastorear una iglesia y quiero hacer todo lo que tú me pidas, pero quiero experimentar y que ellos experimenten tu gloria. Amén. Y esta semana ha sido una semana preciosa, maravillosa. Sabemos que en Ciudad en lo Alto se van a levantar hombres y Amén. mujeres en el mover profético y ha sido glorioso. Y hay un despertar en el último tiempo, ¿no? Lo profético asociado a Jesús y no sabemos ni el día ni la hora, pero Jesús viene a buscar a su iglesia. Jesús viene a buscar a su iglesia. Vamos a estar orando por ti. A partir de ahora quedas en nuestro corazón con, con una responsabilidad. Yo te lo digo. Muchas gracias. No sé por qué, pero quizás el hecho de la etapa que yo estoy viviendo y ver que tienes un don tan precioso, ver a tu esposa, ver a tu nena, ver que andan juntos y que Dios los está usando. Siento de parte de Dios esa responsabilidad de que cuando estés aquí, cuidarte Muchas gracias. y cuando no estés aquí, estar intercediendo para que Dios te siga guardando y te lleve hasta donde Él te va a llevar. Yo planté por la misericordia de Dios esta iglesia con mi esposa justo cuando yo tenía 30 años. Wow. Ciudad en lo Alto comenzó con un grupo de 20, la mitad adultos, la mitad niños, en 1994. Bueno, entonces hace 31 años, pero yo tenía 30 y estaba a punto de cumplir 31, perdón. Entonces,
¿Te imaginas si el Señor dice, todavía falta cosechar muchos y voy a esperar o voy a tardar un poco más y nos dé tiempo? ¿Dónde estarías tú cuando tengas mi edad? Si te mantienes siempre, porque mientras más grande es el propósito y mientras más grande es el don, la manera en que Dios nos usa, así también el enemigo va a querer siempre atacarnos, pero eso tú lo sabes. Por lo tanto, Dios me enseñó esto. Me dijo, Edwin, la gente no cae porque el diablo los ataque, porque el diablo siempre los ataca. Tampoco es porque yo no los haya cuidado, porque yo siempre los cuido. Desde que eras niño, antes de conocerme, ya el diablo te atacaba, me dijo. Y yo siempre te cuidé porque tenías algo que cumplir en mí. Entonces, ¿por qué la gente tropieza y por qué la gente cae? Y me dijo, por el descuido. No es porque el diablo lo atacó, porque siempre ataca, o porque Dios no lo cuidó, porque Dios nunca deja de cuidar. Es por el descuido. Entonces, cuidémonos, porque yo tengo mucho que hacer y tú también. Amén. Y tienes mucho que hacer y le pedimos a Dios que donde quiera que vayas, siga manifestándose, Señor, en sanidades, Amén. en liberaciones, en autoridad del cielo y en esa palabra profética. Que ese oído tuyo, ese rótulo mental, que solamente alguien que se mete a la mente de otro para poder ver qué hay allá adentro en el momento en que el Espíritu está fluyendo, porque es maravilloso, es imposible de entender a menos que uno mismo lo experimente. Así es. Te doy tiempo para que te despidas de nuestra audiencia de Sola Escritura Podcast. Ok, muchas gracias. Gracias a todos aquellos que van a ver y que quizás en este momento están viendo. Créanle a Dios con todo su corazón porque Dios sigue hablando. Lo único que voy a decir. Amén. Dios sigue hablando, pastor. Dios sigue hablando. Amén. Dios sigue hablando. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura. Hasta la próxima. Amén.